Buenas tardes a todas, a todos y a todes, bienvenidos. Vamos a comenzar ya esta sesión informativa de Micelio, la sexta convocatoria de arte participativo de Concomitentes. Yo soy Alicia Ruiz, soy la responsable de programas de Concomitentes y además soy la persona que está al cargo de coordinar esta convocatoria. Así que nada, encantada de estar con vosotras y con vosotros esta tarde aquí para compartiros algunas de las claves de esta convocatoria que ya está en su sexta edición y bueno, que desde luego es un momento muy importante para nuestra entidad. Me acompaña por aquí Manuela Pedrón, que es mi compañera responsable de alianzas. No sé si puedes hacer un saludo, Manuela, abriendo tu micrófono para que te vea. Hola, hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? Ella va a estar acompañándonos por el chat y también echándome una mano en el turno de preguntas y respuestas, así que nada. Ah, Como ya habéis visto, algunos recordatorios, también para que lo sepáis que es muy importante, esta sesión está siendo grabada, así que por favor, si alguien no desea aparecer en pantalla, pues simplemente apagad vuestra cámara y si queréis hacer alguna pregunta, hacedlo vía por el chat. A posteriori os compartiremos la grabación para que podáis volver a revisionarla en caso de que lo necesitéis. Al final de la sesión también podréis hacer estas preguntas tanto por el chat como por el micrófono. Yo personalmente os agradezco si es por el micrófono porque me resulta un poco más personal que podamos hablar de viva voz, pero bueno, si preferís hacerlo por el chat, pues sin ningún problema esa vía también está accesible. Y nada, con esto comenzamos. La sesión va a tener una duración de aproximadamente una hora. Vamos a tener una primera parte de introducción a la práctica de concomitentes, qué es lo que hacemos, qué buscamos con esta convocatoria. En esta sesión hay personas que proceden de todos los ámbitos. Hay personas que venís del trabajo cultural y también muchos colectivos de la sociedad civil que trabajan en diferentes ámbitos desde lo local, sobre todo pues grupos activistas vinculados con la sostenibilidad. Así que vamos a hacer esta introducción que espero sea bueno, accesible para todas y todos vosotros y cualquier duda, pues por supuesto ya sabéis que luego tenemos ese rato para hablar y para compartir. Y luego en la segunda sesión, en la segunda parte, perdón, también vamos a focalizarnos también un poquito más en las bases de la convocatoria y en aquellos aspectos más importantes, pues sobre criterios de evaluación, cómo presentar vuestro proyecto, quiénes os podéis presentar, etcétera. Así que sin más, comenzamos a explicaros un poquito quiénes somos. Nosotros somos concomitentes, somos una entidad que actualmente trabaja en el Estado español, pero que viene de la herencia de un proyecto mucho más grande, que es un proyecto que se desarrolla en toda Europa y que comenzó en los años 90 con un artista que se llama François Hers, que es un artista belga, que inventó un protocolo con el objetivo de que cualquier grupo ciudadano pudiera encargar una obra de arte que respondiera a una necesidad ciudadana. La base de su trabajo era pensar que no fueran solo las instituciones culturales o los coleccionistas o un ayuntamiento quienes pudieran encargar una obra de arte, sino que también pudiera hacerlo la ciudadanía y que esa obra además tuviera una utilidad dando respuesta a un problema ciudadano. Con este protocolo, que poco a poco se fue extendiendo a otros países, se calcula que hemos desarrollado ya más de 500 obras de arte que vienen de esa base ciudadana. En España comenzamos en 2018 gracias al apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso, que conocía el trabajo de Nouveaux Commanditaires en Francia y que decide iniciar en el Estado español también este proyecto. Comenzamos entonces solo con 4 proyectos y actualmente, pues como veis, tenemos ya 16 concomitancias, que así es como llamamos nosotros a nuestros proyectos, activos en todo el Estado. Con esta convocatoria además vamos a iniciar 2 proyectos más, como bien sabéis, y ampliaremos, pues, bueno, objetivamente otros territorios, también pues otro tipo de propuestas, acompañaremos a otros grupos ciudadanos y seremos ampliando así los objetivos de nuestra entidad. Para explicaros mejor cómo trabajamos y qué es lo que hacemos, preparamos hace unos años este vídeo de solo 2 minutos que explica de forma muy clara y accesible la metodología de la entidad. Así que si os parece, vamos a verlo y luego continuamos con la presentación. Somos Concomitentes, una productora cultural sin ánimo de lucro que trabaja para responder a problemáticas sociales o ambientales a través de una propuesta artística. Todo empieza con los y las comitentes, personas que se unen por una meta o problemática común localizada en su entorno más próximo. Por ejemplo, unas vecinas que quieren recuperar su patrimonio, unos activistas que reivindican un mundo más diverso.
el personal bibliotecario que quiere repensar la biblioteca para actualizar los modos de uso de este espacio, o un equipo de sanitarios que sueña con mejorar el cuidado de sus pacientes. A través de una mediadora, que forma parte de nuestro equipo, se ayuda a estos colectivos a profundizar sobre su problemática y se les propone un o una artista que creará una obra respondiendo a su deseo inicial. El artista seleccionado puede ser paisajista, performer, artista visual o también puede dedicarse a la arquitectura o a la escritura. La mediadora propicia el debate y negociación entre todas las personas que colaboran en el proyecto, tejiendo una red de vínculos basada en la confianza, con la que llegar a acuerdos. El resultado es una obra artística, duradera o efímera, grande o pequeña, participativa o contemplativa, que toma el formato que mejor se adapte al encargo y el contexto. Del proceso que recorremos juntas no queda solo una obra artística, sino también una comunidad más fortalecida, un compromiso por el cuidado y un vínculo común entre las personas que conforman esta red, encontrando en el arte una nueva forma de hacer juntas. Como veis, nuestro trabajo no solo tiene como objetivo el desarrollo de una obra de arte, sino que para nosotras el proceso y el valor social de lo que hacemos es muy importante. Todos nuestros proyectos trabajan bajo este protocolo que, como os comentaba antes, es un protocolo compartido a nivel europeo con otras entidades que comienza identificando una necesidad social o ambiental. Especialmente en el caso de esta convocatoria es muy importante incidir en que buscamos problemáticas ambientales, proyectos vinculados con la sostenibilidad, con la naturaleza, con lo ecológico, y esta necesidad tiene que venir identificada por un grupo ciudadano, un colectivo de personas que no tienen por qué estar legalmente conformadas en una asociación, pueden ser un grupo de vecinas y vecinos que estén preocupadas por un aspecto que tenga que ver con estas cuestiones en su territorio y que deseen activar un proceso para pensar juntas y para imaginar posibles soluciones en su contexto local. Una vez identificamos este grupo, desde concomitentes, o en este caso también esa alianza puede venir ya desde vuestra propia propuesta, pone a disposición el trabajo de una mediadora del sector cultural, que es una persona especializada no solo en arte contemporáneo, sino también en la dinamización de grupos y que es la encargada de que todo vaya bien a lo largo del desarrollo de esta propuesta. A posteriori hablaremos un poquito más de este perfil porque es muy importante en la convocatoria. Pero bueno, es importante que, diferenciemos un poco porque es verdad que en España la palabra de mediación se utiliza en muchos ámbitos, se utiliza mucho en el ámbito de lo social, para mediadoras pues también interculturales. Es una palabra que tiene como muchas acepciones y en nuestro caso queremos incidir también que se trata de una persona que está acostumbrada a la gestión de proyectos culturales, porque sí que es verdad que en ocasiones nos llegan propuestas pues, que vienen de perfiles muy vinculados a lo social. Simplemente para que tengáis una pequeña idea ahora mismo, pues la mediadora es la persona que facilita el trabajo entre el grupo de comitentes, los ciudadanos, y el perfil artístico que vendrá más adelante en el proceso. La mediadora y el grupo ciudadano se van a ir reuniendo a lo largo de los primeros meses para investigar juntas esa problemática social y ambiental. Vamos a ir haciendo determinadas sesiones durante unos primeros 7 meses para investigar realmente qué es lo que nosotros queremos abordar con nuestro proyecto y cómo queremos hacerlo. Una vez ya tenemos claras esas bases de nuestra iniciativa, la mediadora y el colectivo ciudadano lo que hacen es redactar lo que nosotros llamamos la carta del encargo. Es una especie de carta a los Reyes Magos, solemos decir, donde recogemos toda la información acumulada en estos primeros meses de trabajo y también empezamos a proyectar a futuro qué es lo que queremos hacer con todos esos aprendizajes. Esa carta de encargo se la enviaremos posteriormente a un artista que sea la persona que hemos identificado que mejor va a poder responder a esa necesidad a través de sus propios lenguajes artísticos. Esa persona va a seguir trabajando con el colectivo ciudadano y con la mediadora. No es un encargo que se hace a un artista y una vez se hace ese encargo, el colectivo ciudadano desaparece del proceso, ni muchísimo menos. La idea es que el artista que se incorpora al proceso continúa trabajando con este grupo y con la ciudadanía y juntas desarrollarán una propuesta que sea la que finalmente entre en producción y que sea el resultado final de este proceso.
Una vez se inaugura la obra, la ciudadanía, conjunto a la mediadora y el artista, deciden cuál va a ser la gestión futura de esta obra de arte, que es el fruto de un proceso ciudadano. Además, el grupo de comitentes, el grupo ciudadano que impulsa esta iniciativa, pasa a ser la propietaria de esta obra de arte que bueno, de alguna forma también aporta al patrimonio colectivo de su territorio. En el proceso también para nosotras es muy importante todo lo que sucede entre medias, porque en estos proyectos no solo tenemos un resultado final, que es esta obra de arte, que evidentemente va a suceder, existe, va a estar allí, pero también en el proceso suceden otras muchas cosas. Por ejemplo, desde 2018 en Concomitentes se han fundado 7 asociaciones ciudadanas paralelas al proyecto en sí mismo y 3 de ellas han sido asociaciones fundadas por los grupos ciudadanos que impulsaron estos proyectos. Es decir, ese es otro tipo de resultado que ayuda también a que en estos territorios sigan pasando otras cosas. Y por eso el proceso para nosotros es casi tan importante como la obra de arte final. Concomitentes actualmente está trabajando sobre estos ejes. Desde hace varios años trabajamos sobre todo en proyectos que aborden la sostenibilidad y los cuidados. Nos parece muy importante vincular la cultura también a cuestiones de sostenibilidad. La Agenda 2030 es un elemento muy importante y pensamos que se necesita un cambio cultural también para llegar a poder abordar todos estos cambios que necesitamos como sociedad para alcanzar esos objetivos. También, por supuesto, nuestro trabajo de lo que habla realmente es de nuevas formas de gobernanza, de pensar cómo la ciudadanía puede participar activamente en la vida activa de sus territorios. Y por supuesto, pues la mediación artística es la base de Concomitentes, ¿no? Pensar que la ciudadanía no es solo una mera espectadora de los procesos culturales, de una exposición o de una visita a un centro cultural, sino que la comunidad debe ser también partícipe en la creación y en el desarrollo de este tipo de iniciativas. Veamos un poco cómo trabajamos muy brevemente con algunos ejemplos que yo creo que dejan mucho más claro qué es lo que hacemos desde Concomitentes. Por ejemplo, en Betanzos, en Galicia, un grupo de vecinos querían reivindicar que se restaurase un parque histórico que había en su territorio, un parque increíble que es el Parque do Pasatempo. Si no lo conocéis, yo os invito a que hagáis una búsqueda en Google porque es un parque impresionante. Es este parque que se ve justo detrás de esa escultura que tenemos en la imagen. Y bueno, este parque histórico, que desde luego tiene un valor patrimonial altísimo, estaba completamente abandonado por la administración del territorio. Un grupo de vecinos se organizó para comenzar a reivindicar que este parque merecía toda la atención y merecía ser restaurado. Y en ese proceso entran en contacto con concomitentes. Lo que se hace en este proceso no es tanto iniciar la restauración del parque, ya que eso es un cometido que lógicamente pertenece a las administraciones locales y también con un presupuesto como el de nuestros proyectos no sería posible llevar a cabo una restauración de un elemento de estas características, sino lo que se comienza a hacer es abrir el debate sobre el mal estado de este parque y sobre todo también darle la importancia que se merece y ponerlo en el centro de atención para que la gente comience a hablar sobre esta problemática y cada vez más personas sean conscientes bueno, de que en este lugar tienen un elemento de alto valor patrimonial y nadie está haciendo nada por conservarlo. En ese proceso, pues lo que se hace con las vecinas y vecinos es decidir homenajear una parte del parque que de hecho fue destruida. El parque era mucho más grande en origen y en el lugar donde se ubicó esta instalación que veis en la fotografía había otra zona mucho más grande del parque que en su momento fue destruida pues para hacer, como veis, una suerte de polígono industrial con unas canchas de baloncesto, varios supermercados. Y junto al artista Carmen Nogueira, lo que se hizo fue una reinterpretación de un puente que había en ese parque. La obra de Carmen, pues lo que hizo fue descomponer ese puente en varias piezas arquitectónicas y escultóricas, que son las que veis en la imagen y que además a día de hoy sirven como lugar de encuentro en esta zona del parque. También se hizo toda una intervención paisajística. Y bueno, a día de hoy son unos elementos donde la gente va a echar el rato, básicamente, a conversar, sirven a la vez como esculturas, pero también como bancos.
y recuerdan la historia de esa zona del parque que fue destruida. Otro de nuestros proyectos, por ejemplo, Narrativas Solares, que se hizo en la zona de la Sobarriba, en León, es una estructura arquitectónica que surge de la reivindicación de una plataforma vecinal, porque en su territorio iban a construir una macroplantación de placas solares, el equivalente de 15 campos de fútbol en un único territorio, lo cual iba a crear, iba a tener una consecuencia terrible para su patrimonio natural, para la biodiversidad del territorio y también pues para las vecinas y vecinos significaba ver cómo se iba eh, a expoliar una zona natural que, bueno, a veces bajo la idea de que en lo rural no sucede nada, pues se venden los territorios para hacer este tipo de macroinstalaciones. Entonces, estas vecinas querían reivindicar que su territorio no estaba vacío, que allí había mucha riqueza natural, también mucha actividad vecinal, y junto a la arquitecta María Auxiliadora Gálvez diseñaron este pabellón, que es un pabellón de encuentro, pero que también es un observatorio solar y es desde luego, desde su inauguración, un lugar que reivindica que en lo rural pasan muchas cosas. Las vecinas desde entonces lo han activado con diferentes visitas a centros escolares, centros de mayores. También están haciendo charlas para divulgación en este pabellón y se ha convertido para ellas en un símbolo de su lucha y de su reivindicación. Por último, el último ejemplo que os traigo es este proyecto 2024 que se llama Os Sentires do Monte. Es un proyecto que resultó del proyecto Tierra Común y en este caso trabajamos con una comunidad de montes que, bueno, que seguramente los que sois de Galicia sabréis un poco, pero en este territorio los vecinos gestionan, bueno, pues cómo se relacionan las personas con el monte, ¿no? Hay una forma de gestión muy particular que es que el territorio te pertenece mientras tú lo habitas y no pertenece a ti como persona individual, sino que pertenece a un colectivo. En este caso, esta comunidad de montes, que ya era muy activa y que tenía una gran vida cultural, quería, a través de este proyecto, visibilizar su forma de vida, visibilizar sus modos de gestión del monte, apostar por un monte vivo, un monte con actividades culturales, un monte también productivo, porque ellos realizan ciertas actividades productivas sostenibles en el monte. Y lo que querían con este proyecto era darlo a conocer a otras personas, personas que no fueran expertas en el ámbito de los montes vecinales, sino fueran convencidas de estos modelos de gestión, por así decirlo, ¿no? Ellos siempre decían que eran muy conocidos en ámbitos semejantes al suyo, pero que lo que querían era que se conocieran que esta es una forma de vida posible entre cualquier tipo de personas y así quizás animarles o invitarles a que bueno, quizás en un futuro quieran formar parte de un proyecto como el suyo. Para ello lo que hicimos fue una obra performática ritual con la artista Asunción Molinos Gordo, que consistió en, bueno, una especie de festival que era, desde luego, un homenaje al monte, un día completo de casi 11 horas en el que se iban sucediendo diferentes acciones para ir homenajeando los diferentes elementos del monte, como por ejemplo el río, los sonidos del monte, también sus animales, sus productos. Y una vez terminó este festival en 2024, el festival pasó a formar parte de una herencia que quedó para esa comunidad que ha continuado haciendo este festival ya de forma independiente y que esperan seguir haciéndolo todos los años para invitar pues, a diferentes personas y comunidades a conocer su modelo de gestión y para bueno, seguir difundiendo lo que para ellos es algo muy valioso, ¿no? Que es el cuidado de ese territorio. Con todo ello, queremos inspiraros un poco para que penséis y presentéis vuestras propuestas a esta convocatoria a Micelio, como decíamos antes ya, la sexta edición. Por supuesto, esta propuesta no podría ser posible sin el apoyo de la Fundación Danielina Carasso, que es quien soporta en gran medida el trabajo de concomitentes y también esta convocatoria. Y como sabéis, este año hemos cambiado un poco la forma de la convocatoria. Habitualmente teníamos dos convocatorias separadas y este año hemos creado una única convocatoria con estas dos categorías. La categoría general, que es una categoría pensada para colectivos y mediadoras de todas las edades, y por otro lado tenemos la categoría para menores de 35 años, que es
la categoría menos 35. En ocasiones anteriores las habíamos sacado por separado y esta vez hemos pensado que lo mejor era sacarlas a la vez para que haya, bueno, pues más posibilidades de que podáis obtener esa financiación. Simplemente la única diferencia que tienen es que la categoría para menores de 35 años pues es para proyectos en los que haya un claro liderazgo por parte de los jóvenes. Hace unos años decidimos sacar esta convocatoria con esta especificidad porque pensamos que los jóvenes están siendo unos de los principales impulsores del cambio en la sociedad y por eso quisimos de alguna forma darles esta visibilidad a través de la convocatoria. Y bueno, este año lo hemos definido simplemente como una categoría dentro de la propia convocatoria. Estos grupos que vengan por la categoría de jóvenes pueden ser de alguna forma intergeneracionales, sí, pero lo importante es que en esa categoría, pues si es una categoría para jóvenes, se vea claramente que el proyecto está liderado por jóvenes. Además, en la categoría para menores de 35 años, será también valorable que la mediadora sea menor de 35 años, aunque no sea un criterio excluyente. Por otro lado, ya sabéis que los importes por categoría no han cambiado con respecto al año anterior. Seguirá siendo una asignación de 40.000 euros para cada uno de los proyectos y un total de 80.000 para el total de la convocatoria. Como ya habéis visto, es fundamental para cada proyecto que se desarrolle dentro de Concomitentes que existan estas tres figuras que son fundamentales en nuestra práctica. Por un lado, el grupo ciudadano, que es el centro de todo. Para mí, al final, Concomitentes lo que hace es, en cierta medida, dar un servicio a estos colectivos, acompañarles, y es el objetivo principal de nuestra práctica. Por otro lado, tenemos a la mediadora, que es ese perfil de mediación cultural profesional, que es quien lleva la carga pues, burocrática, administrativa, de diseño de las actividades, de contacto con los artistas. Es la persona que va a facilitar que todo salga bien a lo largo del proceso. Y por último, un artista, que es un perfil que se incorporará más adelante en el proyecto. ¿Por qué se incorpora más adelante? Suele ser una de las preguntas más habituales en esas sesiones informativas. Nosotros consideramos que para poder hacer un encargo a un artista, primero tenemos que tener bien decantado qué es lo que queremos hacer. Entonces, para ello tenemos que investigar juntas, pensar, imaginar cuáles son los posibles formatos de esa futura obra de arte, que puede ser cualquier tipo de formato, ¿vale? En Concomitentes ha habido, como veis, obras intangibles, escultura, arquitectura, documentales, publicaciones, o sea, en ese sentido somos muy afortunadas de que el formato es infinito, pero para poder hacer ese encargo tenemos que saber más o menos qué es lo que puede responder mejor a esa necesidad ciudadana. Entonces es por ello que el artista se decide en un punto intermedio, cuando ya tenemos una clara imagen de qué o quién puede ser quien responda mejor a esa necesidad que tiene el colectivo. Entonces es por eso que en este punto de la convocatoria no se pide que se incluya una propuesta de artista, porque eso se definirá más adelante. Ahora mismo, para presentaros, solo necesitamos una de estas dos opciones, o bien que seáis un colectivo ciudadano independiente que esté interesado en activar un proceso de estas características, o por otro lado, una mediadora del sector cultural que ya venga con una alianza para trabajar con un colectivo ciudadano. Estas dos opciones son posibles, son viables y desde luego intentamos favorecer que que ambas sean posibles. En el caso de un colectivo ciudadano que venga de manera independiente, en el caso de ser el proyecto seleccionado, más adelante nosotros le ayudaríamos a encontrar una mediadora que trabaje en ese territorio para que les acompañe durante el proceso de todo el proyecto. La convocatoria, como ya habréis visto también en las bases, está separada en dos fases. La primera fase es la que llamamos la fase de la idea. Es una fase relativamente sencilla en la que hemos habilitado un formulario donde se os hacen una serie de preguntas muy concretas sobre vuestra idea o vuestro proyecto. El objetivo de esto fue simplificar de alguna manera la forma en la que se presentan los proyectos y que no tengáis que hacer una propuesta muy desarrollada o que os lleve demasiado tiempo.
Entonces, en esta primera fase se os requieren aquellos datos que nosotros creemos fundamentales para poder evaluar por primera vez todos los proyectos, y una vez se presentan todas ellas, pues hacemos una primera evaluación en la que se seleccionan, en este caso, 8 propuestas, 4 por cada una de las categorías, 4 por la categoría general y 4 por la categoría para menores de 35 años. Esas 8 propuestas pasan a una fase 2, que es la que llamamos la propuesta. Y bueno, esta es una fase un poco más extensa, que bueno, os resumo un poco cómo funciona. Y es una fase en la que básicamente los proyectos ya tienen la oportunidad de desarrollar mucho más su idea por escrito, ya en un formato libre de dossier, incluyendo imágenes, ampliando la información. Y también además nosotros les damos una serie de acompañamiento con una asesoría a cada proyecto para que terminen de afinarlo y mejorarlo de cara a presentarlo ante el comité de valoración. También durante esa sesión con el comité de valoración, las diferentes iniciativas tienen la oportunidad de presentar su propuesta mediante PowerPoint a las personas que forman parte del comité. Pero como os comento, esta es una siguiente fase. Ahora mismo tenemos que centrarnos en la fase 1. Entonces, para que tengáis presente de cara a este momento, ahora mismo lo que tenéis que hacer es revisar ese formulario donde tenéis que aplicar toda vuestra información. Podéis rellenarlo primero en un Word y luego subirlo a la plataforma, pero que quede presente que es un formulario relativamente sencillo, y que esta segunda fase de la propuesta, donde ya tenéis que elaborar un dossier, sería a partir del 6 de marzo, una vez el equipo de coordinación de concomitantes ya ha evaluado las primeras propuestas que habéis enviado. Para que nos hagamos una idea, pues ya sabéis, la convocatoria abrió el 22 de enero, hoy estamos teniendo esta sesión informativa y tenéis hasta el 1 de marzo para presentar vuestras propuestas a través de este formulario. En los siguientes días nosotros evaluaremos vuestras propuestas y notificaremos a esos 8 proyectos preseleccionados de que pasan a la siguiente fase, donde ya tendremos, como comentaba, esas asesorías personalizadas, y ellos trabajarán en desarrollar el proyecto, que tendrán que entregarlo antes del 22 de marzo. Durante la segunda semana de abril tendríamos esa sesión del comité de valoración, donde, como os decía, podéis presentar el proyecto, y como fecha límite, el 15 de abril, comunicaremos cuáles han sido las 2 iniciativas seleccionadas y las cuales, bueno, pues iniciarían, si todo va bien, en primavera de 2026. Algunas claves para destacar de las bases de la convocatoria, que estoy segura que, bueno, que ya las tenéis bastante presentes. Lo que nosotros buscamos son problemáticas locales, arraigadas en un territorio concreto. Esta también suele ser una de las preguntas más habituales en estas sesiones, ¿no? Pero si yo vivo en Barcelona, ¿puedo hacer un proyecto en Asturias? Sí, o sea, se puede desarrollar, ¿no? Pero lo ideal es que la persona que haga la mediación de ese proyecto tenga algún tipo de vinculación directa con el territorio. Para nosotras es súper importante que todo quede en lo local, por supuesto los grupos ciudadanos, pero también las personas con las que queremos trabajar allí, que haya un contacto directo, pues, con entidades locales, con las administraciones, con posibles centros culturales de ese contexto local. Y también incluso valoramos mucho el trabajo con proveedores locales, pues a la hora de buscar los fotógrafos, los productores de las obras de arte. Para nosotros es muy importante que ese sea uno de los valores sociales de nuestra entidad. También uno de los criterios de valoración es que nosotros habitualmente desarrollamos este tipo de proyectos en zonas con una menor inversión cultural. Es decir, seguramente si habéis navegado por nuestra web habréis visto que tenemos, pues, bastantes proyectos en zonas rurales o en lugares donde normalmente no suelen pasar este tipo de proyectos culturales, así que también es algo que solemos tener en cuenta y que es algo a valorar dentro de la convocatoria. Y bueno, sobre el presupuesto ya lo hemos comentado, pero comentaros que esos 40.000 euros están divididos, por un lado, en 14.000 euros para los honorarios de mediación y, por otro lado, 26.000 euros para lo que sería todo el desarrollo del proyecto y para la producción de obra.
Sobre las mediadoras ya os hemos comentado un poco el perfil, pero insistir en que son personas que tienen que tener experiencia en la gestión de proyectos culturales. Al final, 40.000 euros es un presupuesto relativamente grande y esa persona es la que se va a hacer cargo de negociar con proveedores, con artistas, así como de diseñar todo el desarrollo del proyecto, por lo que es algo muy importante para nosotros y suele ser uno de los elementos que se evalúa con más atención en el caso de que el proyecto o la propuesta incluya una figura de mediación. Y bueno, sobre el proceso, pues justo lo que veíamos anteriormente, seleccionaremos 8 propuestas, la convocatoria es en 2 fases, ahora mismo nos estamos centrando en la primera de ellas, que es redactar este pequeño formulario. Y bueno, comentar también, que no lo he dicho antes, que la idea es que el proyecto seleccionado comience en primavera y tenga una duración de en torno a 18 meses. Como destacado también, esta opción de presentar vuestro proyecto en la categoría para menores de 35 años, si es que vuestro proyecto cumple con ese requisito. Para presentar vuestra propuesta, veréis eso, que tenéis este formulario donde simplemente tenéis que rellenar una serie de datos básicos de lo que queréis hacer y sobre todo enfatizar en qué queréis hacer y por qué eso es importante para vuestro contexto local y para vuestro territorio, incidiendo especialmente en que lo que buscamos son retos ambientales. Sobre la fase 2, bueno, lo acabamos de comentar, así que tampoco quiero insistir mucho más. Y insistir una vez más en que en este punto no buscamos propuestas artísticas ya definidas, porque se entiende que eso es algo que surgirá a raíz del trabajo entre la mediadora y el colectivo durante los primeros meses de trabajo juntas. Para valorar las propuestas, como está marcado en la base, nosotros siempre trabajamos con un comité de valoración externo. Nos parece importante que la selección de estos proyectos no sea exclusivamente nuestra como entidad, sino que invitamos a personas externas a valorar también los procesos con nosotras. La selección de este comité se hará pública en los próximos días, antes de que cierre la primera fase de la convocatoria, también como un objetivo de transparencia y para que podáis ver qué personas son las que van a evaluar vuestros proyectos. Y siempre el comité está formado por una persona de concomitentes, que suele ser Frank Quiroga, el director de la entidad, una persona de la Fundación Daniel y Nina Caraso y al menos 3 personas que, como os digo, son expertas externas a las que invitamos a formar parte de este proceso. Suelen ser personas del sector cultural, pero también personas que trabajen en cuestiones ambientales o de participación social. Estos 8 proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de defender su propuesta ante este comité y deciros bueno, que aunque ahora mismo no es el objeto de lo que tenéis que trabajar, pero que por lo general esa presentación final ante el comité de selección suele ser también bastante determinante para la selección de los proyectos. En las bases tenéis definidos muy claramente cuáles son los criterios de valoración de las propuestas, pero también os lo pongo aquí en la pantalla. Tenemos en cuenta sobre todo el interés y la pertenencia social de los proyectos, que tengan perspectiva de género, racial, medioambiental, que tengan interés para su contexto local, la diversidad geográfica, que sean viables a la hora de su ejecución, que tengan capacidad para mejorar la sociedad de alguna forma y que esos beneficios no sean solo puntuales para el proyecto, sino que puedan perdurar a lo largo del tiempo. Y también, bueno, pues la trayectoria y solvencia, pues tanto del grupo ciudadano, ver si han trabajado en iniciativas semejantes anteriormente, si su trayectoria es exclusiva para este proyecto o si es un colectivo que ya lleva trabajando años en mejorar su contexto local. Y lo mismo con la mediadora. En el caso de que presentéis una propuesta que venga con un perfil de mediación, también se valorará el perfil de esta persona y si es adecuado pues, para el desarrollo de un proyecto de estas características. Sobre los criterios de valoración, deciros que obviamente cuantos más cumpláis o cuanto mejor represente vuestra propuesta cada uno de ellos, mejor, pero que ninguno de ellos es excluyente. Finalmente en la evaluación se hará una valoración de todos ellos. Eso quiero decir que quizás, aunque vuestro proyecto esté que vuestro proyecto esté en una ciudad, no quiere decir
que no vaya a ser seleccionado por el criterio de diversidad geográfica, sino que al final lo que se tiene en cuenta en la evaluación son diferentes aspectos y todos ellos suman y al final pues se hace una evaluación de todos ellos. Así que bueno, sé que es mucha información, pero ahora tenemos un ratito para poder hablar y, bueno, para que preguntéis, también para que hagáis pues eso, consultas más concretas y para cualquier otra necesidad, pues bueno, ahora tenemos este ratito y también lo que comentaba al inicio, si alguien no quiere hacer una pregunta en este momento porque considera que es demasiado específica de su proyecto, también puede enviárnosla por email y la contestamos en privado, por así decirlo. No sé si, Ale, quieres que empecemos por una pregunta que hay aquí de Lara Campos, que dice, ¿el colectivo ciudadano no recibió honorarios? No sé si quieres contestarla así o si Lara quiere hacer algún apunte concreto. Sí, efectivamente, el colectivo ciudadano no recibe honorarios. Se entiende que el proyecto se inicia por una petición de este colectivo y también se entiende como que lo que el colectivo recibe, aparte de, bueno, de todo el proceso que se activa exclusivamente para responder a su necesidad o a su deseo, luego lo que recibe a cambio, por así decirlo, es la propia obra de arte, o sea, el resultado es algo que se cede o se dona a esa comunidad que forma parte, por supuesto, de un patrimonio colectivo, pero el grupo de ciudadanos aparecerá en el, bueno, tanto en el contrato con los artistas como en un documento final aparecerán como que son los propietarios de esa obra de arte. Tenemos también Estefano de Asociación Eureka, que habéis comentado un poco de Eureka, el proyecto que queréis hacer. No sé si tenéis alguna pregunta específica, si queréis abrir el micro y comentarnos, o si no, Joan Enrique, te doy la palabra. Un segundito, perdonad que tengo que activar los micrófonos, creo. Vale, ya está, ya podéis activar directamente vosotros. Hola, sí Buenas. que, hola, ¿qué tal? Mira, yo represento, digamos, a un grupo de personas en dos territorios de Galicia, una zona costera, la península del Morrazo entre la ría de Vigo y Pontevedra, y una zona más interior, las montañas, se denominan Sierra do Suído, es en Pontevedra igual. Y queremos trabajar sobre la pérdida del silencio natural, sobre toda la contaminación acústica, que nuestra zona más costera pues, está asociada a las infraestructuras, al urbanismo, al turismo, y en la zona más interior a los polígonos eólicos que llevamos ya años luchando frente a esta invasión, y infraestructuras como el AVE o las nuevas minas que se están proyectando desde la Unión Europea. Y queremos trabajar lo que significa esta pérdida del silencio, del sonido natural, ¿no? Y creemos que es muy replicable en otros territorios. Mi tema es, somos varias personas que nos estamos conformando en colectivos, otros colectivos ya están creados, y es quién presenta esto. Como un colectivo por parte de todos, es una unión de colectivos. Por otro lado, tenemos una persona que en principio la conocemos, que es artista, pero no la queremos, digamos, que va a actuar como mediadora, aunque ella es artista, es una Ujú. performance, utiliza tanto lo que es el arte visual como el arte sonoro y así, pero nos parece adecuada porque nos conoce, aunque ella no tiene mucha experiencia como mediadora, pero sí en hacer exposiciones y música, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es eso, ¿cómo lo presentamos? ¿Como un colectivo que representa a los demás o como un grupito de colectivos en dos territorios diferentes? Es un poquito esa pregunta, sí, a la hora de Sí, presentar la Joan, idea, pues ¿no? en vuestro caso, yo creo que el hecho de que seáis muchos colectivos, eso le da gran valor a vuestra propuesta. Entonces, a la hora de presentar ahora mismo el formulario, veis que tenéis que seleccionar a un representante a nivel personal, pero es un representante en el sentido de la persona que presenta la propuesta y la persona con la que nosotros vamos a contactar en el caso de que paséis a la siguiente fase. Entonces, en ese sentido, el representante puede ser la mediadora o alguna persona de estas entidades, pero luego en el apartado que veréis que hay para grupo ciudadano, ahí sí que yo os Ujú. recomendaría que expliquéis, bueno, pues que sois un colectivo formado por todas estas diferentes entidades y explicar un poco lo que aporta cada una de ellas, porque al final, por lo que estás transmitiendo, sois un montón de gente implicada en la Sí. defensa de vuestro territorio y eso
desde luego es algo que se va a valorar súper positivamente. Claro, eso es lo que queremos resaltar, sí, como dos zonas que están sufriendo un mismo problema, pero que se evidencia de formas distintas, ¿no? Y en el caso de la mediadora, pues lo mismo. Si vosotros pensáis que ella es la persona adecuada para acompañarnos en este proceso, luego obviamente se incorporará otra persona que cumpla el rol de la parte artística, em, pero por supuesto, o sea, un artista también puede tener ese perfil de mediación y desarrollar ese trabajo. Sí, porque creemos que, a ver, puede ser otra persona, pero como la conocemos y también por parte de ella puede ser una faceta de crecimiento personal, pasar de artista a mediadora, pues también es importante como Ujú. añadir a alguien más al mundo este. Muy Gracias. bien. Gracias a ti. Vamos con Blanca. Blanca Lamoya, porfa. Hola, buenas. Mira, ¿se me oye? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Nada, quería preguntar porque yo me presentaría como mediadora junto a un colectivo aquí de mi ciudad que, bueno, quiere trabajar un poco la zona rural y como hoy nos están vendiendo estos macroproyectos que se alejan de una transición ecológica, como un poco de discurso disruptivo con la administración local. Y yo no tengo experiencia especialmente con cultura, pero formo parte de una asociación sin ánimo de lucro. Leí en las bases que no era como presentarme como asociación, pero quería preguntar si habría la posibilidad de presentarnos dos mediadoras ¿Dos juntas. mediadoras? Sí, es posible. De hecho, tenemos varios proyectos ahora mismo con comediación. Es verdad que hace unos años eran todo mediadoras individuales, pero de hecho ahora mismo tenemos creo que tres proyectos en los que hay una colaboración con dos Sí, es mediadoras. que vi el proyecto de La Horta de Valencia, Sí, donde era con mediación, ¿verdad? Y por sí. eso, Sí, lo único a tener en cuenta en ese caso es que los honorarios se mantienen igual, son los mismos. Por otro lado, tenéis la parte positiva de que tenéis, bueno, pues claro, sois dos personas, entonces es por un lado y más bueno, sencillo hacer el trabajo. en la, se- sí. En la sección estamos esta parte, ¿no? Más cultural y más de, yo diría más desde la acción comunitaria y creo que es muy bueno complementarlo y por eso quería preguntarlo. Ujú. Pues sí, Vale. nada, que sepas que sí es posible, totalmente. O sea, ya te digo que tenemos ahora mismo tres proyectos que siguen esa forma de trabajo. Vale, y esto lo especificamos en el formulario inicial Eso y esto. es, Vale, en el apartado donde tenéis que rellenar la información sobre el perfil de mediación, pues simplemente señalad que sois dos mediadoras, los perfiles de vosotras dos y ya está, sin mayor problema. vale, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora es el turno, perdón, que no aparece tu nombre, nos apareces como Xiaomi 2508. No sé Mm, si esa persona sabe que aparece así. Ah, sí, sí. Hola, sí, hola, Hola. ahora te ¿escucha? escuchamos. Vale, sí, perdón que aparece con el móvil. Soy Mónica y bueno, quería preguntaros, en mi cabeza tenía dos preguntas que se han ampliado ahora a tres, también al escuchar a los compañeros y compañeras. Y bueno, por un lado, por curiosidad, escuchando, quería saber si en la anterior convocatoria se han hecho proyectos en el sur, ya sea Andalucía o Canarias, porque, bueno, para mí son a veces zonas que mm, por la habitabilidad del territorio, ¿no? La parte cultural se puede quedar un poco aislada y sí que me parece que estas acciones pueden tener una gran repercusión. Entonces, bueno, pues por un lado preguntaros eso y luego si queréis yo hago las otras dos o cómo hacemos. Sí, Mónica, a esto tiene una respuesta como bastante rápida. En la convocatoria propiamente, no, nunca hemos tenido seleccionado ningún proyecto ni de, bueno, sí, perdona, bueno, de Andalucía, que creo que era lo que te referías tú exactamente, no. De Canarias tampoco, sí que tenemos proyectos allí, hemos tenido un proyecto en Tenerife, tenemos actualmente un proyecto en Sevilla. Y en la convocatoria, en su segunda edición, el proyecto seleccionado es un proyecto que se ha desarrollado en el sur de Badajoz. Es un proyecto que se llama Non Plus Ultra,
por si queréis echarle un vistazo. Sí que ha habido, por supuesto, proyectos de esos territorios en la preselección, pero bueno, finalmente el único seleccionado en las anteriores convocatorias fue este proyecto de Extremadura. Mm, Vale, vale, muchas gracias. Luego también quería saber, claro, ustedes como gestión general serían los que tienen el contacto con los agentes gubernamentales para llevar a cabo lo que es esta obra artística, o sería este agente mediador, o cómo sería. Sí, mira, nosotros como concomitentes tenemos un pequeño equipo que se encarga de acompañar a todos nuestros proyectos. La idea de los proyectos que se seleccionan en esta convocatoria es no solo que nosotros aportamos una financiación y vosotros desarrolláis el proyecto, sino que la idea es que ese proyecto entra a formar parte de una red, que es la red de todos los proyectos que se desarrollan a escala estatal de concomitentes, y no solo para el desarrollo del proyecto, sino que también el proyecto forma parte del día a día de la entidad. Nosotros realizamos muchas actividades para las mediadoras y, como te decía, tenemos un pequeño equipo, que actualmente somos 4 personas, que están al servicio del desarrollo de los proyectos. Tenemos una persona dedicada a la comunicación, mi compañera Manuela aquí es la responsable de alianzas, entonces también nos suele echar una mano precisamente en esto que tú dices, ¿no? De buscar alianzas en los territorios. También nos acompañamos en la búsqueda de financiación. Siempre estamos buscando convocatorias que de repente, por ejemplo, puedan encajar con el proyecto que tú presentaras, ¿no? Y te proponemos presentarlo para conseguir financiación extra para de repente llevar el proyecto a otros lugares. Por supuesto, pues luego está toda la parte de coordinación y dirección en la que, bueno, pues hacemos un seguimiento con vosotros del proyecto, os acompañamos, cualquier duda que tengáis, pues la trabajamos junta y sobre todo, pues eso, para esa parte de alianzas, pues también estamos ahí para seguir trabajando en ella, pero se entiende que a nivel local el contacto más directo sí que deberían desarrollarlo las mediadoras, por eso que siempre trabajamos con personas que trabajan desde lo local, ¿no? Porque lo habitual es que si tú trabajas en un determinado territorio, pues tengas más acceso o tengas contacto directo, pues con el Departamento de Cultura de X territorio, con una institución cultural que está presente allí. Entonces, bueno, es un trabajo compartido que desde luego, pues sí que tienen que liderar las mediadoras. Vale, y Alicia, ¿o ha pasado alguna vez que ya una vez seleccionada la propuesta y que eso esté en marcha, de repente estos ayuntamientos, estos agentes más que tienen que ver con gobierno o estas instituciones no tengan la predisposición de llevar esto a cabo, y en esos casos, cómo se ha desviado, si a lo mejor lo había hecho en otros territorios o cómo se ha dado? A ver, ciertamente nosotros es que somos una entidad independiente, entonces no dependemos de los ayuntamientos ni quiero decir que al final nosotros trabajamos con colectivos de la ciudadanía. Ciertamente que un ayuntamiento quiera acompañar, sea favorable o de repente te ceda un espacio para hacer una actividad o incluso si hay interés, ayude en la financiación del proyecto, pues eso es el mejor de los escenarios, pero al final realmente nosotros desarrollamos nuestra actividad de forma independiente y quiero decir que al final si un ayuntamiento no tiene interés en el proyecto, pues mientras la ciudadanía tenga ese interés para el buen desarrollo del proyecto en sí mismo, a nosotros realmente eso no nos afecta. Vale, gracias. Sí, me refería sobre todo a que si, por ejemplo, una obra artística va a estar ocupando un espacio público, ¿no? Ahí se necesitan permisos de actividad. Ajá. Mm. En esa FIBA me refería más bien. Vale, la verdad es que no hemos tenido nunca esa situación, por suerte. Y bueno, pues supongo que en el caso de que la tuviéramos, habría que buscar como alguna solución alternativa. En esa posibilidad de múltiples formatos que favorece de alguna forma nuestro trabajo, pues imagino que habría que buscar alguna solución en ese sentido, pero como te digo, por suerte, de momento no se nos ha dado algo parecido. Vale, pues muchísimas gracias y gracias por este ratito tan lindo. Gracias a ti.
Vicente Vázquez había pedido la palabra, pero diría que se ha caído. Si no, porfa, Vicente, levanta la mano y así que Elisabetta, te toca. Buenas, ¿qué tal? Pues mi pregunta sería si somos colectivo artístico que trabaja en ese ámbito social, trabajamos con arte relacional y tenemos mediadora con mucha experiencia que está preparada a trabajar en proyectos. Trabajamos mucho con varios de Tenerife, estamos de aquí. Si eso funcionaría, presentarnos como un colectivo ciudadano o tenemos que pensar otra manera de cómo llevarlo a cabo? Mm. Como comentábamos antes, es verdad que en la forma de trabajo nuestra es muy importante que existan las tres figuras diferenciadas. Por supuesto, yo, vamos, sé que existen otras muchas formas de trabajar, o sea, sabemos que la forma de trabajo nuestra no es la única para hacer arte participativo, ni muchísimo menos, pero a la hora de desarrollar un proyecto dentro de nuestra entidad sí que hay que respetar esas tres figuras, la ciudadanía, la figura de mediación y la figura artística. En vuestro caso, yo lo que os recomendaría es que pensarais cuál de ellas queréis ocupar en ese amplio abanico de oportunidades que tenéis. Y sobre todo, a veces puede pasar, ¿no? Como que se mezclen mucho la figura de mediación y la figura artística, yo creo, ¿no? En nuestro caso, el que estas dos figuras estén muy diferenciadas es precisamente para que no se condicione el deseo de la ciudadanía, ¿no? Como que no se No, siempre condicione. la mediadora es una Sí. persona separada de colectivo, más que eso, Mm, que desde el principio nuestro colectivo artístico ya trabaja en ese ámbito social. ujú, Somos también artistas separadas, pero cuando estamos trabajando juntos, eso es más como ya obras que están participativas y también obras que abren diálogos de problemas o cuestiones sociales ujú. o también ecológicas y tal. Sí, pues nada, yo os diría que penséis cuál es el rol que más os apetece a vosotras Ujú. para presentaros esta convocatoria, porque bueno, sí que es importante, ¿no? A la hora de que os presentéis, cómo os presentáis, desde qué lugar y, y nada, bueno, pues que lo Vale, planteéis desde ahí. gracias. Liber, ¿Libertad? Eh, Hola. Pongo Hola. la cámara también, que aunque sea nos veamos un momentito. A ver, somos un grupo ciudadano de Granada y de un territorio muy concreto en el que estamos preocupadas un poco por el tema de los vertidos a un río, porque a algunas nos afecta en nuestras propias fincas de labor. La cosa es que aunque hay una plataforma por el agua y hay algo constituido, esto ha nacido más bien del el empuje de un par de compas que sí que cumplen el requisito de menores de 35, aunque el resto, pues bueno, estábamos también ahí como de apoyo. La duda que me surge es eso, es cómo se van a articular las dos convocatorias y qué significa que estén empujadas por menores de 35, porque en nuestro caso, un poco quienes armaron el grupo de las 4 o 5 personas que queremos participar en esto, cumplen ese requisito, pero el otro no. Y luego también la idea de que la plataforma por el agua, que sí que es un órgano constituido y que tiene un poco aunque hace más bien de participación ciudadana y no está dentro de lo institucional y están haciendo una defensa por el agua del territorio, porque también hay una problemática con una embotelladora de agua y todo lo demás, sí que ahí hay personas bastante diversas y no solamente de este municipio en el que el río está contaminado, sino del territorio completo, que es un valle que tiene una agrupación de municipios. Entonces, un poco es a la hora de presentarnos, porque sí que nos apetece participar, cómo hacemos y qué diferencia se va a dar en ese impulso de menores de 35
o como convocatoria general, porque no sé dónde ubicarnos más bien. Ujú. Pues mira, yo te diría que si vosotros creéis que la representatividad de los jóvenes y su liderazgo es clave en vuestro proyecto, sí que lo presentéis a menores de 35 años. Tened en cuenta que es bastante probable y por experiencias pasadas os lo transmito de esta manera, en esa convocatoria seguramente vaya a haber menos proyectos. Entonces, si vosotros creéis que vuestro proyecto destaca en ese aspecto, aunque no esté 100% formado por jóvenes. En ninguno de los casos de nuestros proyectos por jóvenes, el 100% de las personas que participan lo son. O sea, quiero decir, al final es un criterio que, bueno, que hay uno que tiene 35, uno que tiene, no sé, ¿sabes? Lo que es clave en ello es que ellos sean las personas que verdaderamente están liderando el proceso y que vosotros lo sintáis así. Y si tú crees que es de esta forma, yo te recomendaría que lo presentéis a esa otra categoría, que es por ello que existe, ¿no? Como para dar este espacio a las jóvenes y los jóvenes de liderazgo de los proyectos. Así que yo, por la impresión que me transmites, es que sí, pero bueno, realmente vosotras sois quienes sabéis realmente cómo se ha conformado el grupo y bueno, yo mi recomendación es esa, que tengáis en cuenta que esa otra categoría seguramente tenga mucha menor concurrencia que la categoría general. Así que también tenedlo en cuenta a la hora de plantear vuestras iniciativas. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. Chao. Claudia preguntaba por el chat respecto a la elección del artista y ahora veo que has levantado la mano. Claudia, no sé si quieres preguntar directamente. Vaya, creo que acaba de desaparecer Claudia. No, estoy aquí, estoy Ah, aquí. vale, perdona, que se me ¿Me ha veis? cambiado la pantalla. Sí. Vale, vale. Perdona. Buenas tardes, muchas gracias por toda la información. Nosotras nos preguntábamos eso, si en la elección del artista el colectivo ciudadano puede elegir o mandar referencias o tener Mm, algún tipo de poder de Sí, decisión, o en quién recae la elección del artista. Esa es la por pregunta. supuesto, por supuesto. Realmente no hay una fórmula concreta para la selección de las artistas, pero lo habitual es que la mediadora proponga una serie de artistas al colectivo ciudadano. Por supuesto, si el colectivo, las personas que forman parte de ese grupo, también conocen personas que crean que pueden hacer un buen trabajo en ese sentido, pues pueden trasladar esa información a la mediadora y trabajarlo juntas. La clave de esto es que se entiende que es todo un proceso colectivo. El mediador o la mediadora no va a venir y va a imponer, vamos a trabajar con esta persona, pero sí que se entiende que la mediadora tiene, claro, tiene un cierto criterio y una experiencia profesional en la que quizás pueda tener más referentes, pero eso no significa que su decisión vaya a ser unilateral en ningún caso. Se entiende que todo ese proceso pues, se conversará con el grupo ciudadano, que se hará una sesión, depende de la media hora, se hace de una forma u otra o depende del colectivo, ¿no? Pero lo habitual es presentar una serie de propuestas con las diferentes artistas que pensamos que pueden dar una respuesta perfecta o ideal a lo que nosotras queremos, ¿no? Pues tenemos estos 3 o 4 perfiles, ¿no? ¿Qué os resuena o cuál os gusta más o cuál creéis que puede ser la persona más adecuada? Y habitualmente pues la selección de las artistas se hace de esa forma. Gracias. Gracias. Nada, vosotras. Por chat, Laura Ojeda preguntaba, ¿hay un número mínimo máximo de personas por grupo de concomitentes? No, o sea, no hay nada establecido en ese sentido. Hemos tenido desde pueblos pequeños de en torno a 100 personas, que era prácticamente todo el pueblo, grupos más pequeños. A ver, por colectivo, pues hombre, yo entendería que 2 personas igual no son un colectivo, ¿no? O sea, pues entre 5 para adelante, o sea, cuantas más mejor, ¿no? También para que haya más variedad en los grupos. Pues Nuria, si quieres. No te escuchamos. Estás muteada, sí. Nada, nos escuchamos, no sé qué. A ver si puedo yo activaros el micro. Ahora, Ahora. ah, hasta luego, Emma. Nosotros, bueno, yo soy representante de una asociación de discapacitados, de discapacidad intelectual.
Entonces, bueno, quería saber en primer lugar si eso sería un problema para para esta convocatoria, si habría algún problema en que se participara como colectivo concomitente. Y ya nosotros nos presentamos a la anterior, también a la última, que era para menores de 35, porque tenemos gente de diferentes edades y bueno, más que nada ahora están gente más joven que tal. A nosotros, yo tengo que decir que yo considero que es una buena convocatoria para nosotros, porque nosotros tenemos muchos hándicaps para participar en muchas cosas y con un mediador y con un propósito, para nosotros sería perfecto. De con que nos escuche, que tal, y que nos ayude a orientar tal. Lo que no sé es si hay algún tipo de hándicap por vuestra parte. En el sentido de trabajar con personas que tengan alguna diversidad o neurodivergencias no es para nada un hándicap. De hecho, bueno, hemos tenido un proyecto ya con personas con diversidad funcional. De hecho, estamos iniciando un proyecto ahora en Galicia con la Asociación Ámbar, que no sé si las conocéis. Va a ser un proyecto en torno a la vida independiente en comunidad. El único tema o la cuestión que yo os diría que tenéis que revisar de cara al proyecto es la parte ambiental. Esta es una convocatoria para proyectos que tengan ese tipo de problemáticas, pero desde luego vuestro colectivo seguramente también puede tener interés en este tipo de proyectos y podéis plantear a lo mejor una propuesta que vaya desde ahí. El problema ambiental existe. Nosotros tenemos una central térmica que vivimos en una zona minera que se está, bueno, no me acuerdo cómo se dice ahora. Bueno, los pozos se fueron cerrando, sigue existiendo la central térmica, que ahora que se quiere reutilizar como incineradora. Y en principio de biomasa, pero luego también de CSR. Entonces, hay más colectivos ecologistas y de hecho aquí también eh, hay una plataforma ciudadana contra la incineradora. Pero bueno, no nos pusimos en contacto con ellos porque nosotros tampoco, a ver, a nosotros nos falta como firmeza para ir a otro colectivo a ofrecernos a tal. Entonces, antes de hacer nada, nos propusimos hacer esto el año pasado y luego ya eso, y de hecho se lo comunicamos a estos de la plataforma porque ellos consiguieron, nosotros, de entre nuestras ideas había un chaval aquí en la zona que es artista, que tal, y además está implicado con el proyecto de encontrar la incineradora. Y de hecho él sí que consiguió hacer un corto ahora a raíz de tal, con fondos que consiguieron tal. ¿En qué Pero zona bueno, estabais, que Nuria? Perdona, que no sé si lo has dicho. era de Asturias. Ah, vale. Sí, creo recordar que enviasteis un proyecto el año pasado, ¿verdad? En verano, cuando sacamos la convocatoria en verano. En verano, sí. Y Ujú. bueno, nada, que, que eso, nosotros probablemente de volver a eso, volveríamos al de menores de 35. Vale, Porque sí, estupendo, Nuria. Nada, sí, que agradezco también especialmente cuando las personas que ya habéis presentado un proyecto, pues, jo, tenéis ganas de volver a presentaros, ¿no? Porque sí que es verdad que es un trabajo que, bueno, pues que al final no resulta muy grato cuando no te seleccionan, pero nada, pues que muchas gracias por volver a plantearlo de nuevo. Decirte que, por supuesto, pues claro que es viable que un colectivo de personas con diversidad presente un proyecto, que ya tenemos otros con estas vale, características en concomitentes y sobre todo eso, que focalicéis también en el aspecto ambiental, que al final es un poco el objetivo principal de esta convocatoria. muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Como ya se nos ha ido un poco el tiempo, acabamos con Violeta y el resto os Sí, animamos a que nos escribáis si os surge cualquier otra duda. vale. ¿Quedan preguntas por el chat? Si no las podemos recoger y las No, contestamos por escrito, vale, pues estupendo. así que Violeta, adelante. Hola, bueno, muchas gracias.
Yo me llamo Violeta Figueroa y hablo en representación de una asociación que se llama Miceliarte. Y mi pregunta es contar un poco, o sea, porque no sé si realmente se aceptaría como colectivo o como grupo a varias asociaciones. O sea, quiero decir, lo que me gustaría hacer es, la problemática que planteamos es el fuego dentro de un pueblo de menos de 1000 habitantes del norte de Extremadura. Ujú. Y el año pasado hicimos unas jornadas micológicas donde se estudia una visión integral de la micología y vemos muchas problemáticas, ¿no? No solamente lo que puede ser el cultivo de hongos o los suelos, sino el fuego. Entonces organizamos una mesa de debate y nos gustaría para el año que viene hacer un festival más grande, atraer a más gente. Entonces me pregunto si está convocando, o sea, si podría entrar dentro de esta convocatoria, porque no tendríamos problemas para conseguir una mediadora o luego pues artistas también, como que eso es algo que incluso entraría dentro de este festival. Y me llamo esta convocatoria por micelio, porque todo viene un poco de esta Es evidente, TGR, por una conexión evidente. estas formas nuevas de gobernanza y sobre todo cómo organizarnos desde una población rural frente al fuego, ¿no? Ujú. Si entraría Sí, dentro. Violeta, pues veo como muchas conexiones en lo que cuentas. Claro, lo que creo que sería más difícil de evaluar dentro de la convocatoria es que ya tengáis definido que lo que queréis es como darle potencia a vuestro festival, entiendo, ¿no? Ujú, Entonces, claro, como que puede ser un poco complicado cómo adaptar un festival dentro de la metodología de trabajo que nosotras tenemos, ¿no? Como que al claro. final, quiero decir, si se está planteando como un festival al uso propiamente, ¿no? Al final, pues lo que comentaba antes, la convocatoria lo que busca es iniciar un proyecto de cero, por así Mm, decirlo, ¿no? Como un proyecto que inicie pues con ese deseo ciudadano, mm, tener un proceso de pensar juntas y terminar con esa obra de arte que desde luego puede ser un festival o algo intangible, un encuentro, un ritual, ¿no? Como hemos visto antes en este proyecto de Montes de Couso, pero ujú, claro, ese deseo no puede estar tan marcado desde el inicio, ¿no? Porque al ujú, final quizás entendería, viéndolo como lo podrías plantear tú para la convocatoria, quizás entendería que vosotros lo que buscáis es financiación para algo que mm, ya venís haciendo anteriormente de otros años, ¿no? Entonces esa es claro. la parte que creo que igual tendréis como que replantear o pensar si de repente estáis abiertas a otro tipo de Mm, resultados o a trabajar pues eso con un artista en una obra que abre sobre micología, por supuesto, sería maravilloso, pero plantearlo de cero como para el desarrollo de un festival creo que mm, sería difícil de encajar en una convocatoria de estas características. claro. Pero podría ser, por ejemplo, simplemente centrarnos en la parte del fuego, ¿no? De Sí, cómo. podría ser que vosotros de forma paralela a eso que ya hacéis y a toda esa trayectoria que ya tenéis, planteéis hacer un proceso participativo con una comunidad sobre los temas que son de vuestro interés para vuestras entidades, ¿no? Que además has dicho que sois como un compendio de diferentes asociaciones. Mm, Mm, por supuesto. vale, pues muchas gracias. Nada, a ti. Listo. Por ahora no hay más preguntas. Vale, pues sí, además como ya hemos pasado un poco el tiempo de finalizar la sesión, pues nada, si os parece bien a todas, cerramos. Os mandaremos el vídeo a posteriori y nada, un gusto y un placer teneros aquí. Ver también, ¿no? Que la información de nuestra convocatoria cada vez llega a más personas y quedamos también a vuestra disposición para atenderos por email para cualquier otra duda que podáis tener. Así que nada, que paséis muy buena tarde.